Hola, hoy vamos a ver Time de Pink Floyd, del disco El lado oscuro de la luna. El tema empieza con la famosa introducción de las campanas. Después Roger Waters con el bajo hace como un sonido como si fuese un reloj, con las cuerdas tapadas. Después hay un latido también, que es el que va a marcar los compases al principio para entrar con la viola. Que la viola va a ser Mi y Fa sostenido casi todo el tiempo, con un delay un poquito largo. Cada 4 compases va cambiando. Después agrega una deslizada, que sería del 0 al 2, para volver al Fa sostenido. Después en una toca en el casillero 2, quinta y cuarta cuerda, y vuelve al Fa sostenido de la sexta cuerda. Después pasa a La con un armónico en el casillero 12 de la primera cuerda, una estirada en el casillero 2 de la sexta, medio tono, vuelve y toca la cuerda al aire y vuelve a hacer el armónico, vuelve a la deslizada y vuelve al Fa sostenido. Y ahí arranca el tema con la batería y el bajo, ya sin delay. Esta parte, la que sería la viola rítmica, está básicamente en Fa sostenido menor, La mayor y Mi mayor, y en el medio va metiendo unos arreglitos. Por ejemplo, ya el Fa sostenido menor entra con la misma deslizada y toca parte del acorde en la posición 2. Sobre todo es la tríada, más que nada toca en las cuerdas del medio, cuarta, tercera y segunda. Después pasa La mayor con la cuarta. El Mi lo empieza con la sexta cuerda al aire. Y después toca más o menos las cuerdas del medio también, quinta, cuarta y tercera. Vuelve al Fa sostenido, una, y hace un fraseo, que es una estirada en la tercera cuerda del 4 al 6 sería, pero con el 2 de la segunda cuerda. Una estirada 2 sostenido, baja la estirada y liga al 2. Y sube al casillero 2 de la cuarta cuerda.
y vuelve. Segunda vuelta igual, y en el La ahí mete una variación, que son sobre todo díadas, pero con la tercera cuerda en el medio. Entonces serían cuarta cuerda, casillero 11, segunda cuerda, casillero 10. Son dos notas de La mayor, Do sostenido y La. Y después pasan unas díadas también, pero con la tercera cuerda al aire, en Re y Si, que sería casillero 12 de la cuarta y la segunda, y desliza de 14. Y vuelve el 12. Siempre en tercera y cuarta cuerda, de ese modo. Y vuelve al Mi. Fíjense bien la rítmica, que no es toda cuadrada. Esas dos de la segunda parte, digamos, del Mi van para arriba. Y ahí arranca para pasar para volver al Fa sostenido con la deslizada. Ahí termina la estrofa y pasa el estribillo. Es un Re quinta con bajo en La. Lo toco desde la quinta cuerda, entonces al aire, casillero 2, casillero 3. Bien suave, todo colgado. Después pasa La mayor, vuelve a Re quinta. Al final hace un Re alternado. Vuelve a La. Vuelve a Re. Le pasa Do sostenido, menor, posición 4, Si menor, en la posición 2, y remata con la estirada esa que estaba en la intro, en el casillero 2 al 3, vuelve al 2 y toca el 0 al aire. Y ahí viene el solo, que es con un delay. El delay de la intro era en corcheas y este va a ser en negras. Con un poco menos de volumen y un poquito menos de feedback. Y va a entrar con el Big Move haciendo una arrastrada en las cuerdas de arriba. Y entra Fa sostenido en la posición 4 de la cuarta cuerda. Siempre en todo el solo va a ir siguiendo las notas de los acordes, que eran Fa sostenido menor, o sea que las notas pueden ser Fa sostenido, La o Do sostenido, La mayor, que puede ser La, Do sostenido o Mi mayor, que pueden ser Mi, Sol sostenido o Si. Entonces cuando arranca la base en Fa sostenido, se queda en el Fa sostenido. Estira en la posición 4 de la tercera cuerda, un tono, o sea que llega a Do sostenido. Estira, baja un poquito y vuelve a subir con vibrato. Y vuelve a estirar en la misma. Estira como 2 veces sin tocar de nuevo. Baja la estirada, liga para atrás al 2 y vuelve a estirar. Y se queda en el Si, en el casillero 4, que ya cuando está sonando el Mi mayor. En la estirada de antes estaba en el La. Entonces siempre va a ir siguiendo los acordes, va a ir pegado a las notas de los acordes. Vuelve a Fa sostenido, estira medio tono, pero vuelve rápido. No es una nota en la que se quede el Sol, digamos, entonces vuelve a Fa sostenido.
deslizada en la tercera cuerda al casillero 6, casillero 5 de la segunda, y estos ligados empieza para atrás desde el 7 al 5, o sea, fa sostenido en mi. El 5 en la primera cuerda, o sea, el la, termina en el fa sostenido de nuevo en la segunda, y vuelve a la posición 4 en la cuarta cuerda, fa sostenido. Vuelve a hacer la estirada. Vamos a hacer la anterior. Vuelve a hacer la misma estirada básicamente. Y ahora desliza a la posición 9 en tercera y primera cuerda. Tira medio tono, o sea, de do sostenido a re. Pasa a la segunda cuerda, estira del 10, o sea, del la al si. Un poquito de vibrato. Toca el 10 de nuevo, el 9 con vibrato. Tira medio tono del 9. Y pasa a la tercera cuerda para estirar del 9 al 11, o sea, de mi a fa sostenido, o sea que ahí ya volvió a la tónica. Muy vibrato suave y se escucha la bajada un poquito. Y ahí va a entrar en un arpegio puro de fa sostenido, que es cuando ya empezó de nuevo la vuelta de los acordes. Desliza en la cuarta cuerda, el casillero 16. Tercera cuerda 14 y segunda cuerda 14 y termina estirando en el 17 de la segunda cuerda, o sea que estira fa sostenido. Siempre sigo las notas del acorde. El la también abajo de la primera cuerda en el casillero 17. En la tercera cuerda en el 16. Eso es una estirada de un tono y medio. Y después una de un tono, en la misma nota, del 16 de la tercera cuerda. Estira de nuevo, toca abajo. Vuelve a este mi, o sea que acá ya está en el acorde mi. Cuando bajo al si, el acorde está sonando en mi, como queda. Entonces toca el mi de abajo, estira el do sostenido pero vuelve al si, o sea que no se queda en do sostenido. Toca el la un poquito estirado, en el 14 de la tercera cuerda, y termina en el 16 de la cuarta cuerda, el fa sostenido de nuevo. Estira con vibrato del 17 a 19, o sea, de mi a fa sostenido, de vuelta en la tónica. Baja la estirada, toca. Y hace una estirada al revés, empieza estirando y baja la cuerda. En la tercera cuerda, casillero 16. Entonces queda. Un poquito con el 14, un ligado, pero vuelve al 16 y vuelve a estirar. La cuerda al aire, la primera, estira en el 19. Dos veces y baja el vibrato. Acá hay otro arpegio completo de mi mayor, con sostenido, mi y si. En el 14. Perdón, 16, 17, 16. Primera y segunda cuerda. Primera, segunda, tercera, pasa a la segunda y desliza al 18, a fa sostenido. Y desliza para atrás al 17 y al 14.
termina en do sostenido esta parte, y la base pasa al estribillo, la parte de re, la, re, do sostenido menor, si menor. Entonces lo primero que va a hacer es un arpegio de re. Sería en quinta cuerda, casillero 9. Cuarta cuerda, casillero 7. Deslizado al 12. Misma cuerda, casillero 16. Y 14 en la tercera cuerda. Hace una deslizada de un tono, pero vuelve. Entonces está tocando fa sostenido, la, re, fa sostenido, la. Las tres notas de re mayor. Acá toca un poquito más suave. Hace 13, 14, 13. Desliza 9. Seguimos en la tercera cuerda. Desliza al 11. Del 9 al 11. Del 9 al 6 y de nuevo al 9 y vuelve al 6, o sea el do sostenido, y ahora estira al do sostenido, solamente la base está pasando por acá, entonces estira la tónica. Cuando va al si menor, estira un tono y medio en el mismo lugar, re, que es la tercera menor de si. Estamos en el casillero 4 de la tercera. Y ahora baja medio tono dentro de la estirada, de la misma estirada, como si volviera a estirar, pero en realidad bajó desde el tono y medio. Es un poquito nada más. Y hace una bajada, o sea, de si, de do sostenido a si. La bajada, hace el 2, 4, vuelve el 2, desliza en la cuarta cuerda, el 6, toca el 4 abajo, vuelve al 6 de arriba, 4, 2. Ahí mete una deslizada en medio y termina con la sexta cuerda al aire. Fa sostenido quinta en la sexta cuerda, o sea que vuelve a la tónica en el último acorde del fa sostenido. Ahí vuelve la base de nuevo, vuelve a hacer el estribillo, está en re, y cuando está terminando el estribillo en si menor, hace un si séptima, si menor séptima y un fa. Segunda posición, el fa en primera posición, sin cejilla, o sea que sería de quinta a segunda cuerda, 3, 3, 2, 1. Y acá es donde entra el phaser en la parte que sería de breathe, de reprise, con un mi menor novena, tocado de abajo hacia arriba. Acá son unas deslizadas parecidas a las ligas que hacía antes. Vuelve al mi, vuelve a hacerlo mi arrastrado. Sexta, primera y segunda cuerda. Vuelve al la. Y ahora desliza un poquito más adelante, hasta donde había llegado antes también. O sea, al casillero 14 en segunda y cuarta cuerda. 12, que sería 10, 9. Ahí vuelve el mi, pero ahora toca el mi menor en la posición
7, 2 veces y lo desliza. Pasa por el mi sol de la sexta cuerda, 0-3. Y vuelve al la. Vuelve a hacer el la con el sus 4. Casillero 3 de la segunda cuerda. Bueno, la mayor. Ahí en ese mi se queda en mi quinta. Pasa por el sol y vuelve al la. Se va un poquito más lejos. En cuarta cuerda, casillero 16. En la segunda, el 15. Con el sol del medio, al aire. Y vuelve a tocar las del 14 y las del 12. Vuelve al mi quinta. Pasa por el sol. Y va al último la, que también es con la cuarta. Ahí es las cuerdas de arriba del la, quinta y cuarta. En el la sos 4 toca segunda y tercera cuerda. Va por separado tercera y cuarta. En el la mayor sería también segunda y tercera. Y por separado tercera y cuarta. Y al final, do sostenido, mayor séptima, que serían quinta, cuerda, casillero 3, cuarta cuerda, casillero 2, y después el resto al aire. Si menor, fa mayor sin cejilla, sol mayor, también sin cejilla, re séptima con novena aumentada, re séptima con novena bemol, y termina en si menor. Ese si menor lo voy a conectar después con el tema que sigue de Greek Geek in the Sky, que empieza en si menor. Pero antes, ese re sostenido, ese re, perdón, con novena aumentada, es cuerda 5, el 5, 4, 5 y 6. Y con novena bemol, en la segunda cuerda del 6 baja de 4, manteniendo las 3 de arriba. Y luego usamos una especie de dominante para ir al si. El si menor. Entonces en vez de terminar en la tónica, en el fa sostenido, terminar el si como un poquito tenso, pero porque lo va a enganchar con el tema que sigue. Y así es como vienen enganchando un poco los temas en ese disco.